Estamos comenzando hoy el estudio del libro de los Hechos y hoy es la primera clase. Esta clase la llamamos la clase introductoria. Vamos a hablar de 5 puntos fundamentales que conforman la introducción a este libro y vamos a tratar de justificar las razones por las cuales vamos a estudiar el libro de los Hechos. Permítanme compartirles las láminas que he preparado con este fin. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la importancia de estudiar el libro de los Hechos. Todos los libros de la Biblia son importantes, pero como este es el libro que vamos a estudiar, quiero mencionar 3 aspectos a destacar. En primer lugar, vamos a estudiar el libro de los Hechos porque el libro de los Hechos nos permite entender cómo se formó la iglesia y nos permite ver la cronología de los eventos que hicieron que la iglesia cristiana fuese naciera después del ascenso de Jesucristo a los cielos y cómo fueron esas primeras 3 décadas de la iglesia cristiana, de los viajes misioneros, de cómo la iglesia se fue formando y fortaleciendo y expandiendo a través de esos primeros años. Esa cronología es importante porque nos permite entender de dónde salió la iglesia cristiana y cuáles fueron sus inicios. En segundo lugar, es importante estudiar el libro de los Hechos porque al hacerlo podemos comprender mejor las epístolas del Nuevo Testamento. Como ustedes saben, los libros del Nuevo Testamento son 27 libros, que son los 4 primeros evangelios, una serie de cartas escritas por diversos autores, entre esos el más prominente de todos esos autores fue el apóstol Pablo, pero también está el apóstol Pedro, también está Santiago, el autor incógnito de Hebreos, el apóstol Juan. Pero el libro de los Hechos nos permite hacer una conexión, es como una bisagra que nos permite conectar los evangelios con el resto de las epístolas. Si nosotros comprendemos el libro de los Hechos, si nosotros entendemos todo lo que pasó en esos 30 años y que se nos describe en este libro, vamos a poder hacer conexiones, vamos a poder comprender algunos eventos que se nos mencionan en las cartas más adelante. Así que comprender, conocer, entender el libro de los Hechos es fundamental para poder tener una mejor comprensión de las epístolas del Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, la importancia de estudiar el libro de los Hechos radica en que este libro nos da los principios que la iglesia utilizó y que todavía son vigentes hasta el día de hoy, son los principios que funcionan, son los principios dados por Dios para el discipulado de los creyentes, para el desarrollo de la iglesia y para el evangelismo mundial, es decir, para las misiones. Recuerden que el Señor Jesucristo no nos mandó solamente a evangelizar. El Señor Jesucristo no nos mandó solamente a entregar un tratado, a decirle a la gente, Cristo te ama. El Señor Jesucristo nos mandó a ir mucho más allá. Nos mandó a anunciar las verdades del Evangelio, pero nos mandó también a ser discípulos, a concretar la predicación, a lograr que quien recibe la palabra, entonces al convertirse, al aceptar a Jesucristo, al hacer confesión de que ha creído en Cristo, lo podamos capacitar y lo podamos preparar para que entonces él pueda vivir o ella pueda vivir una vida cristiana independiente. Eso es el discipulado. El libro de los Hechos nos muestra no solamente cómo la gente se convertía, sino cómo los creyentes discipulaban a otros creyentes. Vamos a ver cómo la iglesia se desarrolló, todos los tropiezos, todos los problemas, todos los retos que tuvieron que afrontar y cómo la iglesia de hoy en día debe afrontar sus propios retos y como lo dice allí el evangelismo mundial, las misiones, la comprensión de que cada iglesia local no solamente debe circunscribirse, debe focalizarse en predicar alrededor de la iglesia, sino que hay una serie de círculos de alcance, de influencia, y cada iglesia es responsable por llevar el evangelio
hasta lo último de la tierra. Y eso nos lo enseña el libro de los Hechos. Muy bien. En segundo lugar, vamos a... Eso es con respecto a la importancia de estudiar el libro de los Hechos. Ahora bien, hablemos de los aspectos destacados del libro de los Hechos. ¿Qué cosas se destacan? ¿Qué cosas resaltan en el libro de los Hechos? Vamos a mencionar algunos. Primero, el libro de los Hechos abarca aproximadamente un periodo de unos 30 años, los primeros 30 años del Evangelio. Es interesante poder viajar en el tiempo a través del libro de los Hechos y ubicarnos en el mismo epicentro donde nació la iglesia, que fue la ciudad de Jerusalén, y ver cómo a través de los años ese evangelio que nació allí con 120 personas reunidas en un lugar llamado el aposento alto, cómo ese evangelio se fue expandiendo como un hongo atómico, como cuando una bomba atómica explota y se va expandiendo. Podemos ver en estos 30 años el alcance que tuvo el evangelio y cómo se pierde de vista a través de todo el mundo conocido de la época. Eso abarca más o menos el libro de los Hechos, un periodo de 30 años. Vamos a ver todo el paréntesis que hay de tiempo entre el día de Pentecostés, que digamos es el evento inicial, es el evento que arranca toda la historia de la iglesia, y vamos a ver terminar el libro de los Hechos en el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en la ciudad de Roma. También es muy importante destacar que el protagonista del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el protagonista, es la persona protagonista de este libro. Así como Jesús fue el protagonista de los evangelios, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, es la persona central de todo el libro de los Hechos. Y vamos a verlo actuar como tal, como una persona. También el libro de los Hechos nos muestra dos ministerios apostólicos fundamentales, el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo. Y vamos a ver características muy específicas de Pedro como apóstol y de su influencia como apóstol y de su trabajo como apóstol. Y vamos a ver luego también cómo el libro deja a un lado a Pedro y se vuelca a la vida de Pablo. Otro aspecto a destacar en el libro de los Hechos es este, y es muy importante. El libro de los Hechos no es un libro de contenido teológico. El libro de los Hechos es un libro prominentemente histórico, es una cronología, es una muestra de eventos, lugares, fechas, personas que tuvieron un momento específico. No podemos hacer teología del libro de los Hechos. Esto no quiere decir que lo que está en el libro de los Hechos no es palabra de Dios. Lo que quiere decir, y es muy importante, es que no podemos tomar eventos específicos y puntuales que sucedieron en el libro de los Hechos y hacer una teología de ello. No podemos fundamentar doctrinas y dogmas en función de algunos eventos que ocurrieron. Y es muy común que algunas iglesias y algunos hermanos, tomando textos del libro de los Hechos, han formado dogmas y doctrinas, y eso no es correcto. Reitero, es un libro más histórico que teológico. Sin embargo, y esto es otro aspecto a destacar, doctrinas que luego se sistematizaron a través de las epístolas, doctrinas como la salvación, doctrinas como que Jesús era el Mesías prometido para el pueblo judío y para las naciones del mundo, doctrinas como el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es una fuerza, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Doctrinas como esa y otras, vamos a verlas en el libro de los Hechos y son reforzadas por las experiencias, historias, personas y acontecimientos del libro de los Hechos. Y lo otro que debemos destacar es que cuando veamos los discursos, la predicación de los apóstoles, tanto de Pedro como de Juan, como de Pablo, cuando veamos esas predicaciones, nosotros vamos a notar allí, en esas predicaciones apostólicas, en esas predicaciones llevadas a cabo por los líderes de la iglesia de la época,
que estas doctrinas cristianas que hoy en día nosotros tenemos como fundamento de nuestra fe evangélica son expuestas en esas predicaciones. Muy bien, entonces hemos hablado hasta ahora de dos puntos fundamentales. ¿Cuál es la importancia de leer, de estudiar el libro de los Hechos? Y ya dijimos esos tres puntos y algunos aspectos que podemos destacar de este libro. Ahora hablemos de un tercer punto para esta clase. ¿Quién fue el autor? Bueno, deberíamos de saber que el autor del libro de los Hechos fue el hermano Lucas. Lucas tiene dos libros fundamentales en el Nuevo Testamento. Tiene el Evangelio de Lucas, que es el tercer evangelio que aparece normalmente en el orden en el que fueron colocados los evangelios en las Biblias. Está el Evangelio de Mateo, está el Evangelio de Marcos, está el Evangelio de Lucas. Lucas era un médico y fue compañero en algunos viajes del apóstol Pablo. Allí aparecen algunos pasajes en los cuales se nos menciona a Lucas. De hecho, Lucas solamente se le menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. En Colosenses 4:14, en 2 Timoteo 4:11 y en Filemón 1:24. Si usted va a esas citas, allí usted va a ver, va a notar cómo el nombre de Lucas es mencionado, en este caso, por el apóstol Pablo. Sin embargo, es curioso que en el libro de los Hechos, Lucas no se menciona a sí mismo. Sin embargo, el autor, Lucas, del libro de los Hechos, en algunos, perdón, en algunos pasajes se incluye en primera persona del plural usando la palabra nosotros. Es decir, en la historia que él está contando en algunos pasajes de su libro de los Hechos, él se incluye hablando de nosotros. Esos pasajes que son conocidos como los pasajes nosotros, están en Hechos 10, 16, 10 al 17, en las historias contadas en Hechos 25 al 21, 18 y en Hechos 27, 1 al 28 al 16. Si usted busca esos pasajes, usted va a notar que Lucas se involucra como primera persona del plural, es decir, acompañado de otras personas, y se menciona él mismo, mas no por su nombre. Ahora, ¿por qué sabemos que Lucas es el autor? Bueno, porque él mismo lo dice eh, eh, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos. Es importante irnos por un momento al Evangelio de Lucas, al capítulo 1, para que veamos la introducción de ese Evangelio allí. Lucas capítulo 1, versículo 1. Allí vamos a encontrar la siguiente escritura. Cuando nos ubicamos en Lucas 1:1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Allí notamos que no aparece el nombre de Lucas, evidentemente. Luego vamos al libro de los Hechos y vamos a notar que hay como una especie de continuidad entre el Evangelio de Lucas y cómo comienza el libro de los Hechos. Si nos vamos a Hechos capítulo 1, veremos que dice, en el primer tratado, ese primer tratado era el Evangelio de Lucas. Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Usted me dirá, bueno, en ninguno de esas dos introducciones, ni en la introducción de Lucas, ni en la introducción que hace
el autor en Hechos, se menciona que es Lucas quien está escribiendo. Pero todos los teólogos coinciden que sin duda alguna, la persona que escribió el libro de los Hechos fue este hombre llamado Lucas. Así que tengamos eso presente. Lucas era médico, compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Ok, vayamos ahora al cuarto punto de nuestra clase, y es la fecha en la que fue escrita el libro de los Hechos. La fecha en la que fue escrita el libro de los Hechos es fundamental determinarla bien, porque al ser un libro histórico es lógico que la fecha tenga una importancia fundamental. Hay dos posiciones. Una posición ubica que el libro de los Hechos fue escrito entre el año 70 y 85 después de Cristo, y hay otra posición que lo ubica aproximadamente entre el año 62 y 64, el promedio es 63 después de Cristo, y que terminó de escribirse el libro de los Hechos cuando Pablo fue encarcelado por primera vez en Roma. Analicemos brevemente las dos posiciones. Posición número uno, los que creen que fue entre el año 70 y el año 85. En primer lugar, ellos dicen que Lucas, que es el autor de Hechos, también escribió el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas fue primero que el libro de los Hechos. Ellos dicen, como Lucas necesitó utilizar el Evangelio de Marcos para escribir su propio Evangelio, entonces la fecha que debemos tomar en cuenta es cuando se terminó de escribir el Evangelio de Marcos. Si el Evangelio de Marcos se escribió más o menos en el tiempo en el que murió Pedro, que fue entre el año 64 y 67 después de Cristo, Lucas tuvo que haber escrito su Evangelio después del año 67 después de Cristo. Y si Lucas escribió el Evangelio suyo, el Evangelio de Lucas, lo escribió después del de Marcos, en el año 67, 68 después de Cristo, la lógica les indica a estos que propugnan, que defienden esta posición, que el libro de los Hechos se tuvo que haber escrito después del año 70. Es decir, primero se escribió Marcos, según ellos, luego se escribió Lucas, porque Lucas se apoyó en el Evangelio de Marcos, y luego que se escribió el Evangelio de Lucas, algunos años después se escribió el libro de los Hechos, como ya lo hemos visto en la introducción de ambos libros, tanto de Lucas como de Hechos. Ahora bien, ¿cuál es el argumento en contra de los que defienden esta posición? Que no hay seguridad de esa afirmación de que Lucas tuvo que apoyarse en el Evangelio de Marcos para poder escribir su Evangelio. Es decir, esa teoría de que Lucas usó Marcos como fuente para escribir su propio Evangelio no está garantizada, no es segura. Así que si eso no fue así, todo lo demás se cae por su propio peso. Entonces, ¿cuál es la segunda opinión? Y es la que cobra más fuerza. Bueno, en primer lugar, esta opinión dice que una de las características que se nota en el libro de los Hechos es que este libro termina abruptamente en el capítulo 28, cuando Pablo está encarcelado. No se nos habla de la muerte de Pablo, no se nos habla de la persecución de los cristianos con Nerón, no se nos habla de la caída de Jerusalén. Es decir, hay una cantidad de eventos que no tiene sentido que si sucedieron, Lucas no los haya mencionado. Si Lucas hubiese escrito el Evangelio, si Lucas hubiese escrito el libro de los Hechos después del año 70, él hubiese mencionado todos estos eventos. Incluso el apóstol Pablo murió antes de la caída de Jerusalén, aproximadamente en el año 67, 68 después de Cristo. No tendría sentido que si Lucas escribió el libro de los Hechos después de todos esos eventos no los haya mencionado, sino que si ustedes van al capítulo 28 de Hechos, van a darse cuenta que todavía Pablo está en Roma en su primer encarcelamiento. Y entonces los que defienden esta posición dicen, lamentablemente, el libro de los Hechos llega hasta ahí porque Lucas no podía seguir escribiendo más porque llegó hasta el presente de ese momento. No tenía más nada que agregar. Así que
sencillamente el libro de los Hechos tuvo que haber sido escrito aproximadamente en el año, se cree más o menos que en el año 63 después de Cristo, por estos elementos que ya hemos mencionado. Y por último, en la clase de hoy vamos a mencionar cuál es el propósito del libro de los Hechos. ¿Ok? En primer lugar, cuando Lucas escribe tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, él está tratando de instruir a Teófilo. ¿Quién es Teófilo? No se sabe con certeza. Se cree que fue un hombre importante, se cree que era gentil. Algunos dicen que era el abogado defensor del apóstol Pablo, pero no hay nada cierto sobre eso. Otros dicen que era un hombre a quien Lucas estaba discipulando o predicando el evangelio y era alguien prominente y por eso él le dedicó ambos libros, tanto el evangelio como el libro de los Hechos. Las razones que sea, todo indica que la intención personal de Lucas era instruir a este. Pero evidentemente, como lo dice el Evangelio de Lucas, él quiso poner en orden todas las cosas, tanto la vida de Jesucristo, ¿okay?, como lo que pasó con la iglesia. De hecho, podemos notar que Lucas fue usado por Dios para conectar con su evangelio, el evangelio de Lucas, la historia del ministerio de Cristo con la historia de la iglesia. Es decir, que todos los eventos que Lucas acumula entre los dos libros es más o menos un periodo de unos 60, 65 años. Otra razón por la que él escribe el libro, y ya esto trasciende a los propósitos personales de Lucas, sino más bien a los propósitos de Dios, que hace todas las cosas y las planifica, era que se quería eh, hacer un compendio, un relato de los acontecimientos y personas más destacados de los primeros años de la historia de la iglesia. Si Lucas hubiese dedicado a escribir cada uno de los eventos y cada uno de los años, pues por supuesto el libro de los Hechos sería inmenso, pero el Espíritu Santo tomó, ¿verdad?, y escogió a través de la escritura que hizo Lucas para colocar los acontecimientos y las personas claves durante este periodo. Este libro exalta y recomienda de alguna manera a los cristianos al mundo gentil. Los cristianos son presentados en el libro de los Hechos como unas personas que tenían un elevado carácter de vida, tenían un estilo de vida moral, espiritual, de decencia, de influencia. Y el libro de los Hechos nos muestra a la iglesia cristiana como un grupo de personas que están en el mundo para hacerlo mejor, que son incluso obedientes a las leyes civiles. Así se nos presentan los cristianos en el libro de los Hechos. Pero hay dos aspectos, y con esto quiero terminar, que el libro de los Hechos también encierra y que también tienen como propósito. En primer lugar, el libro de los Hechos le enseña al pueblo judío que se había convertido a Jesús que el evangelio no era de propiedad exclusiva de los hebreos. Ustedes saben muy bien que los hebreos, los judíos, por años, por siglos, consideraron a los pueblos que no eran hebreos, que no eran judíos, los consideraban paganos, gentiles, los despreciaban. Y por lo tanto, cuando el evangelio llegó a los judíos, primeramente como lo promete la Biblia, de hecho el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. La primicia era para los judíos, pero la exclusividad no era para ellos. Definitivamente en el libro de los Hechos se ve cómo el evangelio es para alcanzar no solamente a los judíos, sino a los gentiles también. Como dice la Biblia en Romanos, Dios de dos pueblos hizo uno solo. Así que eso es fundamental en el libro de los Hechos. Y lo otro que se nos ve, se lo podemos ver y lo podemos notar en el libro de los Hechos,
es que los gentiles se les enseña a través de este libro cómo no les es necesario ser judíos para ser cristianos. Porque ustedes van a notar que en el libro de los Hechos, en las historias que allí se nos cuentan, los judíos cristianos pretendían que si los gentiles se iban a convertir al evangelio, tenían que hacerse judíos primero, se tenían que circuncidar, tenían que cambiar su dieta, tenían que guardar el sábado, tenían que vestirse, tenían que celebrar la fiesta. Por cierto, algo que es muy común hoy en día con este movimiento judaizante que quiere hacer que los que no son judíos, que los que son gentiles, se metan a la fuerza dentro de un marco hebreo. Pues no, el libro de los Hechos nos enseña que el Señor nos llamó a libertad y que no es necesario para ninguna persona creyente pasar por una mimetización, por una adaptación a las costumbres hebreas para ahora ser cristiano. Eso es muy importante destacar. Entonces, si retrocedemos rápidamente, en esta clase hemos hablado de la importancia de estudiar el libro de los Hechos, hemos hablado de los aspectos que destacan en el libro de los Hechos, también hemos hablado del autor del libro de los Hechos, que fue Lucas, hemos hablado de la fecha y de las dos teorías básicas que hay acerca de cuándo se escribió, y por último hemos hablado de cuál fue el propósito que Dios tuvo cuando permitió y dirigió a Lucas para que escribiera este libro tan importante. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Espero que sea de utilidad y que les sirva como resumen de lo que dimos en la clase cuando lo hicimos en vivo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, donde comenzaremos ahora a estudiar el libro de los Hechos, versículo por versículo. Que Dios te bendiga.